Piensa en eso para cuidar de tus huesos, músculos y articulaciones. Mucho más que una leche calcio. Estos documentos datan del siglo XV y revelan el momento en el que los gitanos llegaron a la península ibérica. Se encuentran en el Archivo Histórico de Simancas, en Valladolid. Hoy precisamente los gitanos celebran su día, una jornada de orgullo, de promoción de su cultura y de lucha contra el racismo y los estereotipos. Buenas tardes, hoy también estamos muy pendientes de la tregua de 2 semanas que ha anunciado Donald Trump en Irán. Se ha notado con fuerza en la bolsa y en el precio del barril del petróleo. Rubén Hernández. El precio del petróleo se ha desplomado y a estas horas el barril está muy por debajo de los $100. Eso sí, este descenso aún no se nota en las gasolineras y es muy probable que tardemos en verlo. El impulso de Expal en Burgos va a tener una repercusión directa en Astorga. Aquí el regimiento de artillería es la base que acogerá el SILAM, el futuro sistema lanzacohetes de alta movilidad y que estará dotado con los cohetes y la munición que se fabricará en Burgos. Y en el Parlamento Regional continúa la actividad a una semana de que se conforme la mesa de las Cortes. Se suceden las reuniones. PP y PSOE buscan apoyos y hoy Vox ha vuelto a pronunciarse. Lidia Bartolomé. Sí, ha sido Carlos Pollán quien se ha pronunciado y quien ha invitado al PP a que descuelgue el teléfono si no tiene los apoyos suficientes para que el PSOE no pueda presidir las Cortes. Desde hoy ya se puede hacer la declaración de la renta por Internet. Hacienda prevé ingresar cerca de 25.000 millones en todo el país, un 18% más que el año pasado, y calcula que las devoluciones serán menores y alcanzarán los 13.000 millones de euros. Segundo día del juicio de las mascarillas, hoy ha declarado Claudia Montes, ex Miss Asturias y otra de las parejas de José Luis Ábalos. Ha defendido que accedió a su puesto de trabajo de forma legal sin que mediara la influencia del exministro. También pasearemos por la Bureba en Burgos. Esta es la imagen, la floración de los cerezos de Caderechas tiñe de blanco el valle. Es la mejor época del año para contemplar este espectáculo con más de 50.000 árboles. Ya está aquí, hoy ha empezado la campaña de la Renta 2025 que se va a extender hasta el 30 de junio. Los contribuyentes podrán presentar ya mismo su declaración si optan por medios electrónicos, como la aplicación móvil de la agencia tributaria o su página web. Para hacerla vía telefónica habrá que esperar hasta el 6 de mayo y solo se podrá hacer si antes se ha solicitado cita previa. A partir de junio, los ciudadanos podrán acercarse a las sedes de la agencia o a las oficinas habilitadas de forma específica para la ocasión. Lo primero es saber quiénes deben presentar la declaración de la renta. Todos los trabajadores con ingresos superiores a 22.000 euros estarán obligados. Aunque si tienen más de un pagador, basta con que superen los 15.876 euros. También deberán presentarla los autónomos y aquellos ciudadanos que sean perceptores del ingreso mínimo vital. En total, para este 2026, habrá más de 25 millones de declaraciones. Esperamos alrededor de 7.700.000 declaraciones a ingresar, con un crecimiento del 10,3% respecto a las del ejercicio anterior, y las devoluciones 15.706.000, con una disminución del 1,8%. Una de las novedades es que el servicio electrónico Renta Directa llegará a más beneficiarios potenciales, entre ellos los nuevos declarantes o quienes tienen un préstamo hipotecario. Prevemos que pueda alcanzar 9 millones, en cualquier caso esto es algo voluntario y está previsto para aquellas rentas sencillas en las cuales los contribuyentes pueden acceder y tenemos todos los datos para que puedan realizar la presentación de manera inmediata. Lo que sí está exento y no computará en el IRPF son las ayudas personales concedidas a los afectados por los incendios forestales que se sucedieron en la comunidad entre el 23 de junio y el 25 de agosto de 2025. Eso sí, aunque la declaración te salga a devolver, Hacienda no ingresará el dinero como mínimo hasta el próximo viernes. Bueno, pues en este caso, si al contribuyente la declaración le sale a pagar, tendrá muchas fórmulas para hacerlo. De hecho, también podrá abonarla en 2 plazos. En caso de que no quiera fraccionarlo, encontrará 12 métodos de pago. Los más habituales son la domiciliación bancaria, el pago con tarjeta, el Bizum o simplemente acercarse a un banco e ingresarlo. Pero hay otras formas. Se puede solicitar un aplazamiento o reconocer la deuda y entregar bienes del patrimonio histórico español.
A la hora de presentar la declaración de la renta, también hay que tener en cuenta si colaboramos con algún sindicato, si estamos colegiados o si hemos necesitado defensa jurídica, quizá la opción menos conocida. Si el trabajador ha tenido que recurrir por motivo del trabajo a un abogado, por ejemplo, ha sido despedido, pues hasta 300 euros de ese coste de abogado de graduado social en esa reclamación a la empresa se deduce. Eso sí, siempre debemos hacérselo saber a nuestro asesor fiscal, porque es algo que no aparece automáticamente en la declaración, igual que si hacemos donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro. Si están contempladas en la Ley 49/2002, esa deducción en los primeros 250 euros que donamos es de un 80%. Implica que de alguna forma nos vuelven de esos 250 euros 200 euros. Asimismo, podemos deducir parte de la cuota de afiliación a un partido político, y aquí en Castilla y León, en caso de tener familia, también recibiríamos... Por familia numerosa hay cuantías importantes que empiezan en 600 euros y en función del número de hijos van aumentando, 1.500, 2.500 y 1.000 más por cada hijo. Aunque en nuestra comunidad no solo podemos disfrutar de beneficios fiscales en el ámbito familiar, también en el de la vivienda. Por ejemplo, los jóvenes menores de 36 años pueden desgravarse el alquiler de sus hogares habituales. Con la llegada de la renta también aparecen las campañas que nos recuerdan la importancia de marcar las casillas 105 de la Iglesia y 106 de fines sociales. Castilla y León es la quinta comunidad de España que más marca estos conceptos a la hora de realizar la declaración. Continúa por encima de la media dentro de España. Está en el quinto puesto. Son 560.310 las declaraciones presentadas con la X a favor de la Iglesia Católica. Ir subiendo año tras año, pues que las personas, los contribuyentes, siguen valorando positivamente la acción de la Iglesia. La presión fiscal en España ha subido algo más de 2 puntos desde 2018. Las familias pagan 1.657 euros más que hace 8 años. Una situación que convierte a nuestro país en el quinto de la Unión Europea en el que más se ha incrementado el esfuerzo fiscal en los hogares. Como un infierno fiscal, así ha calificado el Partido Popular la situación que soportan los españoles en un acto que ha tenido lugar esta mañana. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado 6 medidas para aliviar esa presión fiscal si los precios siguen esta escalada alcista. Si llegan al gobierno, prometen bajar el IVA de los alimentos básicos al 5%, entre ellos la carne y el pescado. Además, reducir el IRPF desde el primer año de legislatura para que los salarios recuperen poder adquisitivo o bajar impuestos a los jóvenes en vivienda. Si no lo hace, dice, dejaría de ser presidente del gobierno. Recaudar más, como endeudarte más, es muy fácil, pero gobernar bien es lo difícil, y yo me comprometo a lo difícil, a devolver el esfuerzo a la gente y a que trabajar valga la pena. A cambiar el gobierno de la inflación y la corrupción que sablea a los ciudadanos por otro que les alivie con un modelo fiscal alternativo. La empresa de fabricación de explosivos Expal, ubicada en Burgos, en el páramo de Masa, planea una ampliación de sus instalaciones para incrementar su capacidad productiva y de almacenaje con una inversión de cerca de 77 millones de euros. Uno de los proyectos inminentes será la construcción de 14 polvorines en la zona norte del complejo. Raquel Alonso. Los 14 nuevos polvorines se ubicarán al norte del complejo de Expal, en este páramo de Masa, en una parcela de cerca de 30 hectáreas adquirida a su vecina Maxam en 2023 y que antes deberá ser recalificada como suelo urbano. Al sur de sus instalaciones, el gigante alemán prevé levantar nuevos edificios productivos, lo que permitirá incrementar la fabricación de explosivos. En sus planes también está modernizar el resto de sus instalaciones actuales y ampliar sus líneas de producción, lo que permitirá participar en el proyecto del nuevo sistema de lanzamisiles de alta movilidad SILAM, basado en tecnología israelí y para el que fabricará desde aquí la munición. Para que toda esta expansión sea posible, se lleve a cabo, Expal ha impulsado junto a Maxam un proyecto regional que ya tramita la Junta de Castilla y León. No le puedo decir nada al respecto en este momento de esa empresa. Como digo siempre, pues los procedimientos correspondientes de autorizaciones y el apoyo de la Junta de Castilla y León a toda la industria y a todas las empresas de la comunidad.
Astorga se verá directamente beneficiada por el impulso de Expal en Burgos. Aquí el regimiento de artillería acogerá el SILAM, el futuro sistema lanzacohetes de alta movilidad que contará con esos cohetes y esa munición fabricada en Burgos. Un proyecto que arrastraba algunas dudas tras el bloqueo a los contratos con Israel, pero que hace unos meses la ministra de Defensa anunciaba en una visita a estas instalaciones que saldría adelante con material español. Es el vídeo promocional de la compañía israelí Elbit de su sistema Pulse, análogo al lanzacohetes SILAM, con el que desde 2023 se proyecta equipar al regimiento de artillería de Astorga. Lo iban a construir Escribano con Rheinmetall Expal, pero el año pasado surgían dudas sobre su continuidad porque llevaba tecnología de Israel y en septiembre el gobierno bloqueó y embargó los contratos con ese país por la guerra de Gaza. Un proceso de desconexión no solo de nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, sino también de nuestra industria. Sin embargo, a pesar de ese veto, en octubre Margarita Robles respaldaba el proyecto en una visita a Astorga. El sistema va a estar aquí, va a estar dentro de plazo y va a estar con material y tecnología española. Ningún tema relativo al embargo y demás va a afectar a las capacidades de este regimiento. En diciembre, Escribano y Rheinmetall Expal presentaron a Defensa una alternativa totalmente española. En ella, Escribano se va a encargar de fabricar los elementos mecánicos, hidráulicos y electrónicos del lanzador en Madrid y Córdoba y Rheinmetall Expal de los cohetes y la munición en Burgos. A última hora se ha evitado el ataque devastador contra Irán que había anunciado Estados Unidos. Ambas partes han pactado un alto el fuego de 2 semanas y negociarán un acuerdo de paz en Pakistán desde este viernes. Esta mañana se ha reanudado el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz. Donald Trump lo anunciaba en sus redes sociales apenas 1 hora y media antes de que terminara el plazo de su ultimátum. Un gran día para la paz mundial. Irán quiere que ocurra. Ya han tenido suficiente. Acababa de sellar un acuerdo de alto el fuego con Irán que pausa la guerra durante 2 semanas. De momento solo es un paréntesis. Las conversaciones de paz comenzarán en Pakistán este viernes y siguen pendiendo las amenazas mutuas. Cierran la tregua después de que Irán haya accedido a permitir y asegurar el paso de barcos por el estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos dice que mantiene su ejército por la zona para colaborar con ese tránsito. Para que la paz sea duradera, el régimen de los ayatolás reclama que no lo vuelvan a atacar, que se levanten las sanciones, que se compensen los daños de la guerra y que le dejen enriquecer uranio. Pero promete no usarlo para armas nucleares. Pero Trump asegura que Irán no va a enriquecer uranio y que retirará todo su material nuclear. En principio se ha declarado el alto el fuego en todos los países implicados en la guerra. Pero Israel dice que no, que sigue con su campaña contra Hezbollah en Líbano. Allí el ejército hebreo detuvo ayer durante 1 hora un casco azul español que iba en un convoy con alimentos. El militar fue liberado tras las protestas formales de Moncloa. Las consecuencias de esta tregua han sido prácticamente inmediatas en las bolsas, que se han disparado. Lo contrario ha ocurrido con el precio del petróleo. Rubén. La euforia, Antonio, recorre las principales bolsas del mundo con subidas en algunos casos en el entorno del 5%. Entre los sectores más beneficiados, el sector del motor y el sector turístico. Aquí en España, el IBEX 35 también se ha disparado y ha recuperado los 18.000 puntos. Eso sí, las petroleras caen con fuerza, como también lo hace el precio del barril del petróleo, que está ya muy por debajo de los $100. Este descenso, sin embargo, aún no se nota en las gasolineras, donde es muy probable que se repita el llamado efecto cohete y pluma, es decir, que el precio de la gasolina sube con mucha velocidad cuando hay una crisis y cuando se resuelve baja, pero muy lentamente. La Guardia Civil confirma que la rotura del carril de Adamuz se produjo la noche anterior y apunta a errores en el kit de soldaduras. Según los últimos datos de la investigación, los sistemas no advirtieron de la fractura por un defecto en los sistemas de señalización. Las pesquisas de la Policía Judicial de Córdoba reflejan además que es altamente improbable que el accidente se produjera por la presencia de un objeto en la vía. Nueva sesión hoy en el juicio por la trama de las mascarillas. Ábalos, Koldo y Aldama han vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados. Ha declarado Claudia Montes esta mañana, expareja del ministro. Asegura que ella postuló a su puesto de trabajo de forma legal y que no sospechó de que se tratara de un enchufe, porque nadie le dijo nada.
Con buen semblante, Aldama llegaba al Supremo para afrontar una nueva jornada ante los magistrados. Más tranquilo y que ayer después... También lo hacía el abogado de Ábalos. Esto es un pulso, cada día es una guerra. Asevera que su defendido se encuentra bien, aunque cansado, a la vez que manifiesta que las contrataciones tanto de Jessica como de Claudia Montes se produjeron de forma legal, algo que también ha querido dejar claro la expareja del ministro. Voy a contar toda la verdad. Con Coldo voy nerviosa, tengo miedo que me intimide con la mirada. Antes de su declaración, 3 han sido los testigos que han intervenido, entre ellos el que fuera director general de Logirrail, la empresa filial de Renfe en la que trabajó Claudia más de 2 años. Me comunica el gerente que Claudia no estaba acudiendo a trabajar. Empieza un procedimiento para sancionarla y yo dejo de ser director gerente. Nadie me explica ninguna razón. También ha testificado la mujer que ostentó la Secretaría General Técnica de Transportes cuando se adquirieron las mascarillas. Se me notificó que había que cambiar la orden pasando de 4 millones de mascarillas a 8. No sé si esta orden fue de Ábalos. En el interior de la sala, Claudia Montes ha afirmado que conoció a Ábalos durante un mitin del PSOE en el 2019 y que fue este quien le remitió unos enlaces para un proceso de selección después de haberle enviado a Montes su currículum a Coldo. Ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado. Un trabajo del que fue despedida Alega al poco de denunciar una situación de acoso laboral por parte de Coldo. Todas las comunidades del PP, excepto Ceuta, han decidido no participar en la conferencia sectorial de infancia y adolescencia que iba a abordar, entre otros asuntos, la reubicación de menores migrantes. Consideran que la convocatoria es ilegal y han reiterado su rechazo a este modelo de acogida. A pesar de la suspensión de la reunión, la ministra Sira Rego ha asegurado que el proceso de reubicación de menores seguirá adelante. El hecho de que las comunidades ya están informadas nos permite jurídicamente, con todos los avales, seguir con el trabajo de la formulación de este Real Decreto con la nueva capacidad ordinaria. Por tanto, la tramitación continúa y a partir de ahora irá al Consejo de Ministros la nueva capacidad ordinaria. Un hombre ha resultado herido tras un violento atraco ocurrido en una joyería de Santa Marta de Tormes, en Salamanca. Los hechos se han producido a plena luz del día. Alba Sánchez. Un encapuchado armado ha asaltado esta joyería de la carretera de Madrid de Santa Marta de Tormes en la mañana de este miércoles. En el atraco ha resultado herido el propietario del local. Le han hecho una brecha, por lo que tuvo que ser atendido en el propio centro de salud de la localidad. De momento se desconoce el botín sustraído y la Guardia Civil ya ha iniciado una investigación para localizar al asaltante. Aparece el cuerpo del montañero que se había perdido en una ruta situada en la zona limítrofe entre Asturias y Castilla y León, entre la montaña de Riaño y el concejo de Caso. Ha sido un agente de la Guardería de Medio Natural que formaba parte del dispositivo el que ha localizado el cadáver en las inmediaciones del bosque de Brañagallones. Si ayer fue la portavoz nacional de Vox en el Congreso la que abrió la mano a un posible acuerdo con el PP en la mesa de las Cortes de Castilla y León, hoy Carlos Pollán ha insistido en la misma idea. Si los populares lo necesitan, ha dicho, solo tendrían que descolgar el teléfono, Lidia. Sí, Carlos Pollán ha tendido la mano al Partido Popular, ha asegurado que si estos no tienen los apoyos suficientes para presidir las Cortes, como decía, solo tienen que descolgar el teléfono porque, dice, Vox siempre estará ahí para evitar que sea el Partido Socialista quien consiga la presidencia. Además, Pollán también ha asegurado que desde que se acabaron las elecciones ha mantenido una relación fluida con Fernández Mañueco para conseguir sacar adelante la legislatura. Del otro lado, del Partido Popular, le hemos preguntado a Paco Vázquez, pero ha preferido no entrar en detalles. Si el Partido Popular no tiene los apoyos suficientes el día 14 para presidir las Cortes de Castilla y León, no tiene más que descolgar el teléfono porque nosotros estaremos para que el Partido Socialista no presida estas Cortes. ¿Se ve como presidente de las Cortes? No tengo nada más que decir, que el día 14 se constituyen las Cortes y ya se verá ahí. Y mientras tanto, los partidos minoritarios también están jugando sus cartas porque saben que pueden ser clave. Hoy, por ejemplo, aquí en las Cortes se han reunido el Partido Socialista y la UPL. A la entrada, Alicia Gallego nos decía que se trataba de una reunión normal de inicio de legislatura, que estaban tranquilos porque ellos no quieren ningún puesto en la mesa. También hemos visto a Ángel Ceña, el procurador de Soria, ya nos ha confirmado que a él, por ejemplo, no le
le ha llamado ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Por su parte, por Ávila sí está dispuesto a llegar a acuerdos a cambio de concesiones para su provincia. Nosotros no generamos ninguna expectativa con respecto a los sillones de la mesa. Lo hemos dicho que nosotros, la UPL, no queremos ningún puesto y en ese sentido estamos tranquilos. No se han puesto en contacto con nosotros para negociar ningún acuerdo. Como formación política con representación parlamentaria estamos dispuestos a hablar con cualquiera que venga a hablar con nosotros. Estamos dispuestos a apoyar los distintos gobiernos en las distintas instituciones en las que participamos, siempre a cambio de que se hagan inversiones buenas para el territorio, en este caso para la provincia de Ávila. De ahí que no cerremos ninguna posibilidad de poder apoyar un gobierno siempre y cuando haya un compromiso formal por escrito de que se van a hacer unas inversiones para el territorio que van a redundar para bien de todos los abulenses. La tensión interna en el PSOE de León vuelve a escalar con un cruce directo de acusaciones entre el alcalde de la ciudad, José Antonio Díez, y el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón. Este último asegura que la puerta del partido está abierta para quienes quieran trabajar por León y también para salir a quienes, dice, solo generan ruido y atacan a la organización. Unas declaraciones en clara alusión al alcalde de León. La respuesta no se ha hecho esperar. Díez defiende su gestión y eleva el tono. Mi obligación como alcalde, más allá del deseo de los leoneses, que es el que tenemos, es trabajar con las administraciones para conseguir lo máximo para esta ciudad. Y eso lo voy a seguir haciendo mientras sea alcalde y mientras los leoneses me sigan respaldando. Otros, sin embargo, no pueden decir eso. Otros, lo más que conocen del secretario general es su connivencia, sí, pero su connivencia con Cerdán, con Koldo y con Ábalos. Récord de participación en la Liga de Debate de Castilla y León. 116 equipos de centros escolares de toda la comunidad han formado parte de esta 10ª edición que hoy ha concluido con la gran final en el mejor escenario posible, el hemiciclo de nuestras Cortes. Allí hemos escuchado a nuestros jóvenes debatir sobre su futuro y sobre la preponderancia de las redes sociales frente a los parlamentos. El hemiciclo se llenó hoy de jóvenes. De hecho, su futuro era el objeto del debate de los estudiantes de secundaria. Estamos condenados a vivir un futuro peor que el de nuestros padres. Tras el sorteo, defendía que sí el Instituto Legio Séptima de León. Nuestra generación está destinada a cruzarnos con una roca existencial que marcará y dañará nuestro futuro. Mientras que los segovianos del Colegio Claret afirmaban lo contrario. La narrativa de un futuro más oscuro e inevitable es una falacia que ignora nuestra realidad y nuestro potencial. Turno después de los mayores, los de bachillerato. ¿Su tema? Las redes sociales reflejan mejor las ideas y tendencias sociales que el Parlamento. Desde Santa María del Páramo, en León, el alumnado del Instituto Valles de Luna defendía el valor de las redes. Porque la política puede decidir, pero en las redes sociales la sociedad se expresa. Y frente a ellos, el Condesa Eilo de Valladolid apostaba por las instituciones tradicionales. ¿Vamos a dejar que el ruido de una máquina hable más alto que nuestras propias voces? Todo bajo la atenta mirada de unos políticos muy satisfechos con la experiencia. La convicción es fruto directo del conocimiento y este, a su vez, se logra a base de memoria, de entendimiento y de voluntad. La palabra es el primer pilar de la democracia. La palabra que argumenta, la palabra que dialoga, la que propone, la que construye. Como colofón, la designación de los ganadores. El Colegio Claret en ESO y el Valles de Luna en bachillerato. En junio lucharán en la fase nacional. La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo ha organizado una jornada de puertas abiertas para futuros residentes. Los aspirantes MIR se encuentran en fase de comparar y elegir destino durante los meses de abril y mayo. Tras haber superado el competitivo examen, según su nota podrán elegir ciudad y centro. Futuros residentes han visitado el Hospital El Bierzo en una jornada de puertas abiertas. Los aspirantes MIR e IR se encuentran en fase de comparar y elegir destino y especialidad. Tengo pensado en neumología, la verdad. Por supuesto, estas puertas abiertas siempre es una opción para de la que ves la especialidad que te interesa, pues ver que te puedes informar de otras especialidades o algo que te puedan contar porque nunca se sabe. Y estas son las preferencias y puntos a tener en cuenta. Que tenga una carga asistencial adecuada, la verdad que puedas ver suficientes pacientes pero tampoco te ahogues en el trabajo, que tengan buenas tecnologías. A mí es que me gusta la cercanía que tienes con el paciente y poderle hacer un seguimiento así más continuo, conocerle, pues igual que te vengan y te cuenten un poco sus cocinas. Entonces me atrae más esto, que al ser más
pueblos más cercanos. El Hospital El Bierzo contará con 34 plazas, una de ellas la esperada en medicina de urgencias y emergencias. Es más de 20 años reclamando la especialidad de urgencias y al fin lo hemos conseguido, ¿no? Ha sido un trabajo muy laborioso, pero estamos muy contentos además porque somos uno de los 5 hospitales en toda la comunidad y 80 en toda España que van a tener residentes de urgencias en esta primera promoción. Esta jornada informativa también se ha podido seguir de forma online. Hoy es el Día del Pueblo Gitano, una fecha que conmemora la celebración del primer Congreso Mundial Gitano celebrado en Londres en 1971. Son muchos los documentos que hablan de su llegada a la península ibérica. En Europa comenzaron a tener presencia en el siglo XV en lo que se conoce como la Pequeña Egipto, Turquía, Bulgaria y Rumanía, pero procedían de una región de la India conocida como Punjab. Los primeros gitanos que llegaron a la península ibérica lo hicieron en la primera mitad del siglo XV. Lo que aducen es que ellos van de peregrinación a Santiago. Y claro, yendo de peregrinación a Santiago, pues los reyes de Aragón primero y los reyes de Castilla después, por supuesto les dan salvoconductos. Algunos pues peregrinarían hacia la tumba del apóstol Santiago, pero lo normal, como cualquier pueblo nómada, va hacia el sur, que hace una temperatura más agradable. Que fuera un pueblo nómada constituía un problema para la corona. Lo único que quieren los reyes es que se estabilicen. A los gitanos y grecianos que andáis vagando por estos nuestros reinos y señoríos con vuestras mujeres e hijos. Muy difícil expulsar a alguien que no está fijo en un sitio, que se mueve de un sitio para otro. Y se van mezclando con la población, eso es así. Por eso la corona publicó leyes, como esta pragmática del 4 de marzo de 1499. Ahí se expulsa a los gitanos del Reino de España. Ya hay una ley que se les corta las orejas, se les latiga. Que den a cada uno de vosotros 100 azotes por la primera vez y por la segunda vez que les corten las orejas. 3 siglos después se produce la Gran Redada. La detención de 9.000 gitanos y gitanas, la separación de ellos y ellas, se separaron familias, a los varones los mandaron a minas, a casi todos, y a galeras. El gasto que supuso ese encarcelamiento fue pagado con todo el dinero que tenía el pueblo gitano. Han pasado 600 años y se estima que en España viven 800.000 gitanos. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de cantar hasta debajo del agua. Y de coger esta botella que está llena de muchas vidas y bebérnosla de un trago una y otra vez. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Seguimos inmersos en una primavera variable, con buenas temperaturas en general, pero muy cambiante en cuanto a la nubosidad o a los fuertes vientos. ¿Qué nos espera en las próximas horas, Sergio? Continúa la inestabilidad y se mantienen las tormentas. Antonio, se van a trasladar desde zonas del suroeste hacia el noroeste durante esta próxima tarde. De hecho, seguimos con avisos amarillos vigentes en las provincias de Zamora, de León, también en Palencia y en zonas de Meseta de Burgos por tormentas que pueden venir acompañadas de fuertes rachas de viento y también de algo de granizo. ¿Y dónde va a llover durante estas próximas horas? Como les comentaba, esas lluvias se van a trasladar desde zonas del suroeste de la comunidad hacia el noroeste, con cantidades que todavía nos podrían dejar un poco más de 10-15 litros por metro cuadrado, sobre todo en la cara sur de la Cantábrica leonesa. Y ahora vamos a ver una cara pues un poquito más amable de la primavera. Comienzan a florecer los frutales y los cerezos del Valle Burgalés de Caderechas, en la comarca de la Bureba. Nos dejan estas bonitas imágenes. Vean. Es la floración más copiosa de los últimos años en el Valle de las Caderechas. Al haber tanta agua, ¿no?, al llover en la primavera y en el invierno, los árboles están muy llenos. Y es que en apenas 2 días han brotado el 90% de las flores de los más de 50.000 cerezos que cubren la zona. Un fenómeno natural que una vez más tiñe de blanco el paisaje y, al igual que en años anteriores, se adelanta unas 2 semanas. Estos árboles vienen muy cargados de flor, demasiado cargados. Igual son más bonitos de ver en plan de turista, pero claro, para la producción es demasiado, entonces hay que quitar alguna flor. Lo que se hace es o se quita alguna flor o se espera a que haya cerezas y quitar la cereza cuando ya no haya heladas. Los fruticultores de la zona esperan de nuevo una cosecha excepcional, similar a la del año pasado, de las mejores que se recuerdan y que comenzará a mitad del mes de junio. Es una de las cerezas más tardías de España y eso quiere decir que la fruta está más tiempo en el árbol y le da mucho más tiempo a coger sabor, ¿no?, a coger los sólidos solubles que son los que le dan el sabor. Pero mientras tanto los agricultores miran al cielo esperando que las heladas no perjudiquen la cosecha. Lo ideal es que llueva, pero que tampoco nos caiga aquí una marabunta, ¿no?, que caigan 20 o 25 litros a la semana, eso es lo ideal.
y temperaturas pues entre los 15 y los 25 grados. En el Valle de las Cadrechas se cultivan unas 100 hectáreas de cereza, la mitad bajo el paraguas de la marca de garantía. Este paisaje cubierto de blanco no durará más de una semana, un breve lapso de belleza que anticipa la llegada de la campaña de recogida. Hasta el 24 de mayo podemos ver en Valladolid, en la Casa Revilla, esta exposición. La protagonista es una novela de Miguel Delibes, El Camino. Forma parte de la conmemoración de los 75 años en los que el autor escribió esta obra emblemática.